Elena se miró por última vez en el espejo de la pequeña habitación de la iglesia y sonrió con nervios. Su vestido blanco brillaba bajo la luz suave de la mañana y las flores en su cabello temblaban ligeramente por la emoción. Había esperado este día durante 3 años desde que Marco le propuso matrimonio en la playa donde se conocieron. Todo estaba perfecto y los invitados ya estaban sentados esperando la ceremonia. Su madre entró corriendo con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de alegría como Elena esperaba. Algo estaba mal y su corazón comenzó a latir más rápido. Las manos de su madre temblaban cuando le entregó una nota doblada con el nombre de Elena escrito con la letra nerviosa de Marco. Ella la abrió lentamente y leyó las palabras que cambiarían su vida para siempre. Elena, no puedo hacerlo, no estoy listo para esto, perdóname pero no puedo estar ahí hoy, necesito tiempo para pensar, por favor entiéndeme. Las palabras se volvieron borrosas mientras las lágrimas llenaban sus ojos, pero Elena no se permitió llorar frente a su madre, respiró profundamente y guardó la nota en su bolso, caminó hacia la puerta de la iglesia donde más de 100 invitados esperaban ver su boda perfecta. El sacerdote la miró con preocupación cuando ella se acercó al altar sin Marco. Elena tomó el micrófono con manos firmes y habló con voz clara aunque su corazón estaba roto. Les explicó a todos que la boda no se realizaría pero que agradecía su presencia y su amor. Algunos invitados murmuraron con sorpresa, otros con enojo hacia Marco. Pero Elena mantuvo su dignidad y pidió a todos que disfrutaran la comida que había sido preparada con tanto cariño. Después de 3 horas hablando con familiares y amigos que trataban de consolarla, Elena necesitaba estar sola. Se cambió el vestido de novia por unos jeans y una camiseta simple, tomó las llaves de su auto y condujo hacia las afueras del pueblo donde vivía. Siempre había encontrado paz caminando por los campos de trigo que rodeaban su ciudad natal. La luna llena iluminaba el camino de tierra mientras ella caminaba sin destino fijo. Sus zapatos hacían ruido suave contra las piedras pequeñas y el aire fresco de la noche calmaba su mente confundida. Se sentó en una roca grande y finalmente permitió que las lágrimas salieran. Lloró por los sueños rotos, por la humillación pública y por el futuro que había planeado con tanto cuidado. De repente un sonido extraño rompió el silencio de la noche. Parecía como si algo muy pesado cayera del cielo. Elena miró hacia arriba y vio luces brillantes moviéndose de forma extraña entre las nubes. El sonido se hizo más fuerte y las luces bajaron hacia el campo que estaba a unos metros de donde ella se encontraba. Lo que vio después cambió todo lo que creía saber sobre el mundo. Una nave espacial del tamaño de una casa aterrizó con fuerza en el campo de trigo. Las plantas se doblaron bajo el peso de la máquina de metal brillante que tenía formas que Elena nunca había visto. Luces azules y verdes parpadeaban en toda la superficie de la nave mientras un vapor blanco salía de varias aberturas. Elena sabía que debería correr y esconderse, pero algo la mantuvo en su lugar. Tal vez era la curiosidad o tal vez después del día horrible que había vivido ya nada podía asustarla más. Se acercó lentamente a la nave y vio que una puerta se abría con un sonido como el aire escapando de un globo. 3 figuras salieron de la nave pero no eran humanas. Eran más altas que cualquier persona que Elena conociera, con piel de color azul claro y ojos grandes que brillaban en la oscuridad. Llevaban ropas que parecían estar hechas de luz y metal al mismo tiempo, pero lo que más notó Elena fue que estaban heridos. Uno de los seres se tambaleaba y tenía algo como sangre verde corriendo por su brazo, otro tenía una herida en la cabeza y el tercero, que parecía ser el líder, caminaba con dificultad apoyándose en lo que parecía ser un bastón de luz. Elena no pensó en el peligro que podría representar, solo vio seres que necesitaban ayuda. Como enfermera registrada, Elena había sido entrenada para ayudar a cualquiera que estuviera herido sin importar quién fuera. Se acercó con las manos levantadas para mostrar que no tenía armas y habló suavemente como hacía con pacientes nerviosos en el hospital. Los seres se detuvieron y la miraron con sorpresa. El líder dijo algo en un idioma que sonaba como música mezclada con sonidos de agua. Elena no entendió las palabras, pero entendió el tono de dolor y necesidad. Señaló las heridas de los seres y luego se señaló a sí misma. Después hizo gestos para mostrar que quería ayudar. Tenía un botiquín de primeros auxilios en su auto y corrió a buscarlo. Cuando regresó, los 3 seres la esperaban con expresiones que parecían ser de esperanza. Durante las siguientes 2 horas Elena trabajó para limpiar y vendar las heridas de los visitantes. Descubrió que su sangre verde se coagulaba de manera similar a la sangre humana y que su piel respondía bien a los antisépticos básicos. El líder, que se llamó Beck, según entendió Elena, hablaba algunas palabras en inglés que había aprendido estudiando las transmisiones de la Tierra. Bex le explicó que venían de muy lejos, de un lugar llamado Teron, y que habían sido atacados por enemigos mientras exploraban esta parte de la galaxia. Su nave estaba dañada pero podía ser reparada. Elena entendió que estos seres eran exploradores pacíficos que habían tenido mala suerte, igual que ella había tenido mala suerte ese día. Mientras ella curaba sus heridas, Bex y sus compañeros hablaron entre ellos en su idioma musical. Elena notó que la miraban con algo parecido al asombro. Cuando terminó de ayudarlos, Bex se acercó y puso su mano larga y delgada en el hombro de Elena. Habló lentamente en inglés mezclado con gestos. Le dijo que en toda la galaxia pocas especies ayudaban a extraños sin esperar nada a cambio,
que los humanos eran conocidos por los Theron como una raza joven, pero que Elena había demostrado algo especial esa noche, le ofreció algo que cambiaría su vida para siempre, la invitó a viajar con ellos y convertirse en la primera embajadora humana ante el Consejo Galáctico. Elena miró hacia el pueblo donde había vivido toda su vida, donde había sido abandonada en el altar y donde no tenía nada más que le esperara, luego miró a estos seres bondadosos que le ofrecían aventuras entre las estrellas, sin dudarlo ni un segundo, aceptó la invitación que cambiaría el destino de toda la humanidad. 3 años habían pasado desde que Elena subió a la nave de Vex y dejó la Tierra atrás. Ahora se encontraba de pie en el centro del Gran Consejo Galáctico, una estructura gigantesca que flotaba en el espacio entre 5 soles diferentes. Representantes de más de 200 especies diferentes la escuchaban mientras ella hablaba sobre los derechos de las colonias mineras de Kepler. Elena había aprendido 6 idiomas galácticos y podía comunicarse con casi cualquier especie que conociera. Su talento natural para entender diferentes culturas la había convertido en la mediadora más buscada del sector. Cuando las especies no podían ponerse de acuerdo sobre territorio o recursos, llamaban a la humana, que siempre encontraba una solución que beneficiaba a todos. Su apartamento, la estación diplomática, estaba lleno de regalos de especies agradecidas, cristales cantantes de Altair, esculturas de luz de los centauros, jardines miniatura que crecían en el aire de los veganos. Cada objeto contaba la historia de un conflicto resuelto o una amistad forjada entre mundos que antes se odiaban. Esa mañana Elena recibió una llamada del comandante Vex, quien ahora era su mejor amigo y consejero. Las marcas de las heridas que ella había curado esa primera noche se habían convertido en símbolos de honor entre su pueblo. Vex le trajo noticias importantes que cambiarían todo lo que ella sabía sobre su mundo natal. Los Theron habían estado monitoreando las comunicaciones de la Tierra durante años desde que Elena se unió a ellos. Recientemente habían interceptado transmisiones que mostraban que los gobiernos terrestres estaban preocupados por avistamientos de naves espaciales. Algunos científicos humanos habían detectado señales de radio de origen no terrestre y las teorías sobre vida extraterrestre se estaban volviendo más populares. Elena se dio cuenta de que había llegado el momento de hacer contacto oficial con la Tierra, pero primero necesitaba saber qué había pasado con su vida anterior. Pidió a los técnicos Theron que buscaran información sobre su pueblo natal y sobre las personas que había conocido. Lo que descubrió sobre Marco la llenó de una mezcla de tristeza y satisfacción. Marco había pasado los últimos 3 años de trabajo en trabajo, nunca duraba más de 6 meses en ningún lugar porque llegaba tarde, faltaba con frecuencia y tenía problemas con sus jefes. Había intentado mantener relaciones con otras mujeres, pero todas terminaban mal porque las comparaba constantemente con Elena. Bebía demasiado los fines de semana y había ganado mucho peso. Los amigos de Marco le habían preguntado muchas veces por qué había abandonado a Elena en el altar. Él siempre respondía que no estaba listo para el matrimonio, pero en privado se arrepentía de su decisión todos los días. Había tratado de encontrar a Elena durante meses después de la boda cancelada, pero ella había desaparecido completamente sin dejar rastro. La familia de Elena había reportado su desaparición a la policía, pero como era una mujer adulta y no había señales de violencia, el caso fue archivado después de algunas semanas. Sus padres guardaban su cuarto exactamente como ella lo había dejado, esperando que algún día regresara a casa con una explicación. Elena sintió dolor por el sufrimiento de sus padres, pero sabía que no podía regresar a su vida anterior. Era una persona completamente diferente ahora. Había visto maravillas que ningún humano había visto antes, había caminado en mundos con 3 lunas y había nadado en océanos de cristal líquido. Había aprendido que el amor podía existir entre especies que no se parecían en nada. Mientras Elena pensaba en su pasado, los técnicos de comunicaciones la llamaron con urgencia. Habían interceptado una transmisión de emergencia de la Tierra. Los gobiernos del mundo estaban reunidos en una sesión especial de emergencia porque múltiples estaciones de seguimiento habían detectado una flota de naves no identificadas acercándose al sistema solar. Elena se dio cuenta de que la flota que se acercaba era probablemente una expedición diplomática Theron que venía a establecer contacto oficial. Corrió al centro de comunicaciones y pidió que la conectaran directamente con las Naciones Unidas. Cuando la conexión se estableció, las pantallas de la Tierra mostraron el rostro de una mujer que muchos humanos reconocieron, pero no podían recordar dónde la habían visto. Elena habló en español, inglés y francés. Se identificó como Elena Morales, ciudadana de la Tierra y primera embajadora humana ante el Consejo Galáctico. Explicó que las naves que se acercaban venían en paz y que ella regresaría pronto para ayudar a establecer relaciones diplomáticas entre la Tierra y las civilizaciones del espacio. Las reacciones en la Tierra fueron inmediatas y caóticas. Los canales de noticias interrumpieron su programación regular para mostrar la transmisión de Elena. Los científicos trabajaron día y noche para verificar la autenticidad del mensaje. Los gobiernos cancelaron reuniones y declararon estados de alerta. En el pequeño pueblo donde Elena había nacido, sus padres vieron la transmisión y lloraron de alegría al saber que su hija estaba viva y había logrado cosas increíbles. Sus antiguos compañeros de trabajo en el hospital no podían creer que la enfermera tranquila que conocían se hubiera convertido en la representante de toda la humanidad. Marco vio la transmisión en el bar donde pasaba la mayoría de sus noches. Al principio no reconoció a Elena porque se veía diferente.
más fuerte y más segura de sí misma, llevaba ropa que parecía estar hecha de luz y tenía una confianza que él nunca había visto en ella. Cuando se dio cuenta de quién era, dejó caer su cerveza al suelo. Por primera vez en 3 años Marco entendió completamente lo que había perdido. No solo había perdido a una mujer que lo amaba, había perdido a alguien destinado a hacer historia. Elena había encontrado su verdadero propósito en el universo y él se había quedado en el mismo lugar, bebiendo en el mismo bar y lamentándose por decisiones que no podía cambiar. Los reporteros llegaron al pueblo natal de Elena en cuestión de horas, entrevistaron a cualquiera que la hubiera conocido, sus maestros de la escuela hablaron sobre lo inteligente que era, sus compañeros de trabajo describieron su compasión y dedicación, pero cuando los reporteros encontraron a Marco, él se negó a hablar con ellos. Elena veía las noticias de la Tierra desde su estación espacial, sonreía al ver a sus padres orgullosos hablando con los reporteros, pero su sonrisa se desvaneció cuando vio imágenes de Marco escondiendo su cara de las cámaras. Por un momento sintió tristeza por el hombre que había amado, pero luego recordó todo lo que había ganado desde que él la abandonó. El día siguiente Elena subiría a la nave insignia de la flota Theron y regresaría a la Tierra por primera vez en 3 años, pero ya no era la mujer tímida que había sido abandonada en el altar, ahora era la persona que uniría a la humanidad con el resto de la galaxia, y todo había comenzado la noche que Marco la dejó sola. La flota Theron apareció en el cielo de la Tierra como estrellas que se movían durante el día, millones de personas salieron de sus casas para ver las naves espaciales que brillaban con luz propia. Elena estaba de pie en el puente de la nave más grande, viendo su mundo natal crecer ante ella después de 3 años de ausencia. Las primeras reuniones diplomáticas se realizaron en la sede de las Naciones Unidas. Elena sirvió como traductora entre los líderes de la Tierra y el comandante Vex. Explicó que la Federación Galáctica Theron era una alianza de especies pacíficas que exploraban el universo y compartían conocimiento, pero también advirtió sobre una amenaza terrible que se acercaba. Los destructores de mundos Ket habían comenzado una campaña de exterminio contra todas las especies que consideraban inferiores, ya habían destruido 12 sistemas solares completos y se movían hacia esta región de la galaxia. La Tierra estaba directamente en su ruta de destrucción y llegarían en menos de 2 años. Elena explicó que la única esperanza de supervivencia era unirse a la Federación Theron y ayudar en la guerra contra los Ket, pero los representantes del Consejo Galáctico dudaban de que los humanos pudieran ser útiles en una guerra espacial. La tecnología terrestre estaba siglos atrás comparada con las civilizaciones galácticas. El líder del Consejo, un ser alto con piel cristalina llamado Set, había venido personalmente a evaluar a los humanos. Después de una semana de observar la tecnología terrestre, declaró que los humanos eran demasiado primitivos para ser considerados aliados militares, podrían ser refugiados bajo la protección Theron, pero no soldados. Elena sintió la frustración y el miedo de los líderes terrestres cuando escucharon que serían tratados como una especie menor que necesitaba protección. Ella sabía que los humanos tenían cualidades especiales que las otras especies no entendían, pidió una oportunidad para demostrar el valor militar de la humanidad. Set aceptó organizar una prueba de combate. Los humanos tendrían que enfrentar una simulación de batalla contra drones de combate Ket usando tecnología prestada por los Theron. Si ganaban, la Tierra sería considerada para la membresía militar de la Federación. Si perdían, serían evacuados como refugiados. Elena trabajó con los mejores pilotos militares de la Tierra para preparar la demostración, eligió a 20 pilotos de diferentes países que tenían experiencia en combate aéreo, pero sabía que las tácticas espaciales eran completamente diferentes del combate atmosférico, tenían solo 3 semanas para aprender. Los pilotos humanos practicaron día y noche en simuladores Theron, al principio cometían errores constantemente y perdían todas las batallas simuladas. Los observadores galácticos murmuraban que los humanos confirmaban sus sospechas sobre ser una especie inferior, pero Elena veía algo diferente en los pilotos. Después de una semana de derrotas constantes, Elena notó que los pilotos humanos comenzaron a adaptarse de maneras que sorprendían a los instructores Theron, usaban maniobras impredecibles que no estaban en ningún manual de combate espacial, se comunicaban entre ellos de formas que confundían a las computadoras enemigas. Los humanos desarrollaron tácticas basadas en instintos de supervivencia que habían aprendido durante miles de años de guerra a la Tierra, fingían estar derrotados para atraer enemigos a trampas, usaban el terreno espacial de maneras que otras especies no habían pensado, coordinaban ataques con un timing perfecto sin usar tecnología de comunicación avanzada. Elena explicó a Set que los humanos habían pasado toda su historia luchando contra enemigos superiores y ganando a través de creatividad y determinación. Otras especies habían evolucionado en mundos pacíficos y habían desarrollado tecnología avanzada, pero los humanos habían desarrollado algo más valioso, la capacidad de ganar guerras imposibles. El día de la prueba oficial, representantes de 50 especies diferentes se reunieron para ver si los humanos primitivos podrían sobrevivir contra la tecnología Ket. Elena estaba más nerviosa que nunca porque sabía que el futuro de toda la humanidad dependía de los próximos 30 minutos. Los 20 pilotos humanos subieron a naves de combate Theron modificadas para ser operadas por humanos. Elena les habló por el comunicador y les recordó que no estaban solo luchando por sus propias vidas, sino por el derecho de su especie a ser respetada en la galaxia.
La batalla simulada comenzó con 100 drones Ket atacando a los pilotos humanos en un campo de asteroides. Las primeras computadoras de combate galácticas predijeron que los humanos serían destruidos en menos de 5 minutos, pero los pilotos humanos hicieron algo que nadie esperaba. En lugar de formar una línea de batalla tradicional como todas las especies entrenadas, los humanos se separaron completamente y atacaron desde direcciones impredecibles, usaron los asteroides como escudos y armas al mismo tiempo, coordinaron ataques kamikaze falsos que engañaron a los drones. Los pilotos humanos gritaban y se insultaban entre ellos durante la batalla, algo que las computadoras Ket interpretaron como pánico, pero Elena sabía que era la forma humana de mantenerse concentrados bajo presión. La adrenalina y el caos no los asustaban, los hacía más peligrosos. Después de 20 minutos de combate, los 20 pilotos humanos habían destruido todos los drones Ket y solo habían perdido 3 naves. El silencio en la sala de observación fue total durante varios segundos. Luego los representantes de diferentes especies comenzaron a hablar entre ellos con emoción. Seth se acercó a Elena y le dijo algo que ella nunca olvidaría. Le explicó que en 1000 años de guerra contra los Ket, ninguna especie había logrado una proporción de victoria tan alta. Los humanos habían desarrollado instintos de combate que las especies más avanzadas habían perdido durante siglos de paz. Esa noche Elena recibió la notificación oficial de que la Tierra había sido aceptada como miembro militar de la Federación Galáctica. Los humanos recibirían tecnología avanzada y entrenamiento, pero más importante, serían tratados como iguales por primera vez en su historia galáctica. Elena llamó a sus padres esa noche para contarles que había logrado algo que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Mientras hablaba con ellos, pensó en Marco y se preguntó si él estaría viendo las noticias, si entendería que la mujer que había abandonado había salvado a toda su especie. Los preparativos para la guerra contra los Ket comenzaron inmediatamente. Elena sabía que la verdadera prueba estaba por venir, pero por primera vez se sentía segura de que los humanos tenían una oportunidad real de sobrevivir, y todo había comenzado con su decisión de ayudar a 3 extraños heridos en un campo de trigo. Elena regresó a la Tierra al mando de la primera flota de defensa intergaláctica humana. 5 años habían pasado desde que dejó su mundo natal como una enfermera con el corazón roto. Ahora comandaba 200 naves de guerra híbridas que combinaban tecnología humana y Teron de maneras que nunca se habían visto antes. Su cuerpo había sido transformado por tratamientos médicos galácticos que extendían la vida y mejoraban las capacidades físicas. Elena era más fuerte y más rápida que cualquier humano normal. Sus ojos podían ver en espectros de luz que no existían en la Tierra, pero su mente y su corazón seguían siendo completamente humanos. Las multitudes se reunieron en todas las ciudades principales para ver a las naves de la flota humana descender del cielo. Elena había sido declarada heroína mundial por unir a la humanidad con la Federación Galáctica. Los gobiernos terrestres habían construido una base espacial en su honor y las escuelas enseñaban su historia a los niños. Cuando Elena bajó de su nave insignia en el puerto espacial de Nueva York, miles de personas gritaron su nombre. Llevaba un uniforme que combinaba elementos de diseño terrestre y galáctico. En su pecho brillaban medallas de honor de 12 especies diferentes. Caminaba con la confianza de alguien que había visto el universo. Los reporteros le hicieron preguntas sobre la guerra contra los Ket y sobre sus planes para defender la Tierra. Elena explicó que los humanos ahora formaban la primera línea de defensa de toda la Federación porque habían demostrado ser los mejores soldados que la galaxia había visto en siglos. Durante su primera semana en la Tierra, Elena visitó su pueblo natal por primera vez en 5 años. Sus padres habían envejecido pero la recibieron con lágrimas de alegría y orgullo. La casa donde había crecido ahora era un museo dedicado a su vida y sus logros. Elena caminó por las calles donde había jugado de niña, ahora decoradas con banderas galácticas y fotos de sus aventuras espaciales. Los vecinos que la recordaban como una niña tímida ahora la saludaban como si fuera una reina, pero ella trataba a todos con la misma amabilidad de siempre. Esa noche Elena decidió visitar el bar donde sabía que Marco pasaba la mayoría de sus noches. No había pensado en él durante años, pero sentía curiosidad sobre lo que había sido de su vida. Cuando entró al lugar, las conversaciones se detuvieron y todos la miraron con asombro. Marco estaba sentado en su lugar habitual en la barra. Había ganado mucho peso y se veía mayor de lo que debería para su edad. Cuando vio a Elena su cara se puso pálida y dejó caer su vaso de cerveza. No podía creer que la mujer más famosa del planeta estuviera parada frente a él. Elena se acercó a Marco con calma y le pidió que hablaran en privado. Salieron del bar y caminaron hacia el parque donde habían tenido su primera cita hace tantos años. Marco no podía dejar de mirarla porque se veía como una diosa comparada con la mujer que había dejado en el altar. Marco comenzó a disculparse con lágrimas en los ojos. Le dijo que había cometido el peor error de su vida al abandonarla, que había pensado en ella todos los días durante 5 años, que había arruinado su vida porque no podía olvidarla. Le rogó que le diera otra oportunidad de ser el hombre que ella merecía. Elena escuchó sus disculpas con paciencia pero sin emoción. Cuando Marco terminó de hablar ella le respondió con voz suave pero firme. Le explicó que ya no guardaba rencor por lo que había hecho, pero que también había dejado de amarlo hace mucho tiempo. Le dijo que su abandono había sido el regalo más grande que pudo haberle dado porque la había forzado a encontrar su verdadero destino.
si él no la hubiera dejado plantada, ella nunca habría estado sola en el campo esa noche, nunca habría conocido los Theron, nunca habría descubierto que estaba destinada a las estrellas. Marco le preguntó si podían intentar ser amigos, si ella podía perdonarlo completamente. Elena le respondió que ya lo había perdonado, pero que pertenecían a mundos diferentes ahora. Ella había visto maravillas que él nunca podría entender, había amado a seres de otras especies que él nunca podría imaginar. Elena le contó sobre Cain, un guerrero Theron que había muerto protegiéndola durante una batalla contra piratas espaciales, sobre su amistad con Lara, un explorador de Cristal de Vega que le había enseñado a ver la belleza en formas de vida que no tenían cuerpo físico, sobre su familia adoptiva de 50 especies diferentes. Marco se dio cuenta de que Elena había crecido más allá de todo lo que él conocía, que había encontrado una vida llena de propósito y aventura que nunca podría ofrecerle. Cuando le preguntó si alguna vez pensaba en regresar a una vida normal, Elena sonrió y negó con la cabeza. Le explicó que su hogar ahora estaba entre las estrellas, que su familia era toda la Federación Galáctica, que su trabajo era proteger a billones de seres de la amenaza Ket. No había nada en la Tierra que pudiera competir con la satisfacción de saber que era necesaria en el universo. Antes de despedirse, Elena le dio un consejo a Marco, le dijo que dejara de beber, que encontrara un propósito en su vida, que dejara de vivir en el pasado y tratara de construir un futuro, no para reconquistarla a ella, sino para convertirse en la persona que debería haber sido siempre. Esa noche Elena regresó a su nave y se preparó para partir hacia el frente de batalla. Había cumplido con su deber de visitar la Tierra y ahora tenía que regresar a su verdadero trabajo. Desde la ventana de su cabina podía ver su planeta natal brillando en el espacio. Elena pensó en todas las decisiones que la habían traído hasta ese momento, desde la noche que fue abandonada hasta el día que se convirtió en la comandante de una flota. Cada dolor había sido necesario para forjarla en la persona que era ahora. Al día siguiente Elena dirigió su flota hacia el borde del sistema solar donde se estaba construyendo la línea de defensa contra los Ket. Llevaba consigo a 10.000 voluntarios humanos que habían decidido unirse a la guerra galáctica, todos ellos inspirados por su ejemplo. Marco se quedó en la Tierra viendo las naves desaparecer entre las estrellas. Finalmente entendía que Elena había sido destinada a algo mucho más grande que una vida doméstica con él. Por primera vez en 5 años dejó de beber y comenzó a pensar en cómo podía cambiar su propia vida. La guerra final contra los Ket estaba a punto de comenzar, y Elena sabía que esta vez no solo estaba luchando por la supervivencia de la humanidad, sino por el futuro de toda la vida inteligente en la galaxia. Todo había comenzado con un corazón roto, pero ahora tenía un corazón lleno de propósito. La flota más grande de destructores de mundos Ket que jamás se había visto apareció en el borde del sistema solar como una nube negra que bloqueaba las estrellas. 5.000 naves de guerra enemigas avanzaron hacia la Tierra con la intención de borrar toda vida del planeta, pero Elena y la Federación Galáctica los estaban esperando. Elena comandaba una flota de defensa de 3.000 naves de 50 especies diferentes, pero sabía